Ya, gracias. Mira, Profesor, dime. lo copiamos. No. Tú préstame atención nomás. Uno. Ya, según la, o sea, los triángulos, recuerda que habíamos visto la semana pasada y que una de las propiedades que habíamos visto es que la suma de los ángulos internos de todo triángulo era igual a 180 y que la suma de los ángulos externos era igual a 360. Lo que vamos a ver el día de hoy es la clasificación de triángulos. Vamos a ver dos tipos de clasificación. Primero lo que vamos a ver es según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos, los triángulos se clasifican en triángulos acutángulos. Entonces tienes que conocer qué es un triángulo acutángulo. Y aquí vamos a poner, ¿no? Un triángulo acutángulo. Un triángulo acutángulo, ya, un triángulo acutángulo, es aquel triángulo donde todos sus ángulos internos son menores que 90 grados. Ahora recordarás pues que cuando hicimos el tema de ángulos habíamos visto eso, ¿no? O sea, si yo tengo un triángulo, ¿ya? Si yo tengo un triángulo, por ejemplo acá, ¿ya? Yo tengo acá un triángulo, este es mi triángulo. Para que sea un triángulo acutángulo, ¿ya? Para que sea un triángulo acutángulo, debe cumplir lo siguiente. A ver, vamos a ver por acá. Para que sea un triángulo acutángulo debe cumplir lo siguiente. Profe, ¿qué es lo que debe cumplir? La medida de sus ángulos, ya, la medida de sus ángulos tiene que ser menor que 90. Por ejemplo, el ángulo aquí que sea alfa, el ángulo aquí, por ejemplo, que sea beta, y el ángulo aquí que sea teta. Si es un triángulo acutángulo, debe cumplir que alfa tiene que ser menor que 90 grados. El beta también tiene que ser menor que 90 grados. El ángulo teta también tiene que ser menor que 90 grados. Y bueno, se sobreentiende, pues nos debe saber que es mayor que 0 grados, ¿no? Tiene que ser mayor que 0 grados. Entonces, cuando sus tres ángulos son ángulos que se encuentran entre 0 y 90, vamos a decir que es un triángulo acutángulo. Vamos a decir que es un triángulo acutángulo. Ahora, ¿qué más vamos a encontrar aquí? ¿Qué otro tipo de triángulo vamos a encontrar? Vamos a encontrar también el triángulo obtusángulo. ¿Ya? Vamos a encontrar también el triángulo obtusángulo. O primero veamos el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel triángulo donde uno de sus ángulos mide 90 grados. El triángulo rectángulo es aquel triángulo donde uno de sus ángulos mide 90 grados. Entonces, ¿qué vamos a decir? El triángulo rectángulo tiene un ángulo, ¿ya? Tiene un ángulo, vamos a poner por acá, el triángulo rectángulo tiene un ángulo que mide 90 grados. Que mide 90 grados, ¿ya? Profe, ¿por qué se le llama triángulo rectángulo? Porque hay un ángulo de ese triángulo que mide 90 grados, nada más. Por ejemplo acá, ¿no? Y recuerda que ese ángulo que mide 90 grados se representa con un cuadradito, ¿no? Que puede estar pintado o puede estar sin pintar. Yo digo que este es el ángulo alfa, por ejemplo, ¿no? Como es un triángulo rectángulo, alfa, ¿cuánto vale? Alfa vale 90 grados. Alfa vale 90 grados. Por eso se le llama triángulo rectángulo, porque un ángulo mide 90 grados. ¿Qué otro tipo de triángulo voy a conseguir? Tres. ¿Qué tipo de triángulo? ¿Qué otro tipo de triángulo voy a conseguir acá? El triángulo obtusángulo. Aquí también vamos a hablar del triángulo obtusángulo. Ahora tú te preguntarás, no, profe, ¿qué es el triángulo obtusángulo? ¿Cuándo decimos o cuándo se dice que es el triángulo se llama obtusángulo? El triángulo obtusángulo tiene un ángulo que mide más de 90 grados. El triángulo obtusángulo, ¿ya? Tiene uno, ojo, solo uno, un ángulo que mide más de 90 grados. Un ángulo que mide, ya tiene un ángulo que mide más de 90 grados. Tiene un ángulo que mide más de 90 grados. Por ejemplo, ¿no? Más o menos como es un triángulo obtusángulo. Algo así. Este es un triángulo obtusángulo. Porque tiene un ángulo que le voy a llamar alfa, donde este alfa es mayor que ¿cuánto? Es mayor que 90 grados. Entonces, según la medida de sus ángulos interiores, los triángulos se clasifican en acutángulo, rectángulo y obtusángulo. ¿Por qué es acutángulo? Porque la medida de sus ángulos internos es un ángulo menor que 90 grados. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque uno de sus ángulos mide ¿cuánto? Mide 90 grados.
¿Y por qué se llama triángulo obtusángulo? Porque tiene un ángulo que mide, ya, tiene un ángulo que mide más de 90 grados. Tiene un ángulo que mide más de 90 grados. Por eso se llama triángulo obtusángulo. Ahora vamos a ver, ya, ahora vamos a ver la clasificación según qué, según la medida de sus lados. O sea, ya vimos según qué, según la medida de sus ángulos. Ahora vamos a ver la clasificación según la medida de sus lados. A ver, vamos por acá. Ya, según la medida de sus lados. Igualito, también se clasifican en tres. Ya, también se clasifican en tres. A ver, vamos a ver. Vamos a encontrar primero, aquí, pues, al triángulo escaleno. Ya, vamos a encontrar primero aquí al triángulo escaleno. Ya. Y tú te preguntarás, no, profe, ¿qué es el triángulo escaleno? Ya, mira, escucha. Un triángulo escaleno tiene todos sus lados diferentes. Un triángulo escaleno, sus lados son de diferente longitud. Un triángulo escaleno, voy a decir que sus lados, ya, voy a decir que sus lados son de diferente longitud. Son de diferente medida. Son de diferente longitud. ¿Ya? Ese es el triángulo escaleno. Cuando sus tres lados son diferentes. ¿Ya? Cuando sus tres lados son diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tienes un triángulo acá, ¿ya? Aquí ya es según la medida de sus lados, ¿ah? Por ejemplo, ¿no? Su lado, que él mida A, que él mida B y que él mida C. ¿Qué debe pasar? Que A es diferente a B. B es diferente a C. Y A es diferente a C también. Debe cumplirse todo eso. ¿Listo? Debe cumplirse todo eso. ¿Ya? Se tiene que cumplir todo eso. Sus tres lados son diferentes. Luego tenemos al triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Entonces, ¿a quién tenemos acá? Al triángulo isósceles. ¿Ya? Al triángulo isósceles. Ahí está. Profe, ¿qué es el triángulo isósceles? Tiene dos lados de igual longitud. Tiene dos lados, ya, tiene dos lados de igual longitud o de igual medida, como tú quieras llamarlo, de igual longitud. Por ejemplo, ¿no? Voy a graficar un triángulo isósceles. Ya. Ahora. Ya. Ahora, un triángulo isósceles tiene dos lados de igual longitud. Una manera de representar que tiene dos lados iguales es la siguiente. Por ejemplo, acá lo coloco bolita y hacia este lado también le coloco bolita y eso me indica que estos dos lados son de igual medida. ¿Ya? Estos dos lados son de igual medida. Si estos dos lados son iguales, el otro lado se le va a llamar base. Al otro lado se le va a llamar base. Ahora, ¿qué sucede? Un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y los ángulos correspondientes a ese lado, por ejemplo, a este lado de acá se le opone este ángulo alfa y a este lado de acá se le opone este ángulo beta. ¿Qué sucede? Mirad, un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y los ángulos que se le oponen, ya, mira, los ángulos que se le oponen son iguales. O sea, ¿qué se cumple? Que alfa es igual a beta. Los ángulos que se le oponen son de igual longitud. Alfa es igual a beta. Entonces tú puedes decir, no, profe, si tiene sus ángulos iguales, sus lados son iguales. Si tiene lados iguales, sus ángulos tienen que ser iguales. No te olvides de esa propiedad, ¿ya? Ah, ya. Entonces, profesor, sí que son iguales, entonces los ángulos van a ser iguales. Los ángulos van a ser iguales, ¿no? Por ejemplo, tienes lados iguales, ¿qué vas a decir? Que los ángulos son iguales. Y puede ser que tú tengas que los ángulos son iguales. ¿Qué vas a decir? Que los lados son iguales. Ya, sus lados son iguales. Ahora, 3, tenemos a quién? Tenemos al triángulo equilátero. ¿Qué es el triángulo equilátero? Mira. El escaleno no tenía ningún lado igual. El isósceles tenía dos lados iguales. ¿Qué crees que cumpla con el triángulo equilátero?
el triángulo equilátero y le saqué el triángulo donde sus tres lados son iguales. El triángulo equilátero tiene sus tres lados de igual longitud. Y aquí vamos a poner. Tiene sus tres lados, ¿ya? Tiene sus tres lados de igual longitud. O sea, sus tres lados miden lo mismo. ¿Ya? Sus tres lados miden lo mismo. Por ejemplo, vamos a poner por acá. Ya. Si es un triángulo equilátero, recuerda que una manera de poder, por ejemplo, acá le ponía bolita, ¿no? O sea, estos tres lados son iguales. Si esos tres lados son iguales, por ejemplo, una manera de representar es que yo ponga acá, ¿no? Lo marque de esta manera, ¿no? Por ejemplo, se le conoce como culebrita. Acá también voy a poner culebrita y acá también voy a poner culebrita. Eso en señal de qué? De que estos son iguales, ¿no? Lo otro es, por ejemplo, que tú pongas este mide A, ¿no? Y este mide A. Ese es lo otro que pongas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cumple en el triángulo equilátero? Sus tres lados son iguales. Sus tres lados son iguales. Además, en el triángulo equilátero, sus tres ángulos van a ser iguales y se puede saber cuánto mide. En el triángulo equilátero, sus ángulos internos miden 60 grados. Miden 60 grados. No te olvides de eso. Ya, rapidito, recordemos esta última parte. ¿Por qué se llama triángulo escaleno? Todos sus lados son diferentes. ¿Por qué se llama? Son de diferente longitud. Claro, de El diferente triángulo longitud. isósceles tiene desde dos lados de igual longitud. Claro. Dos El lados de equilátero, igual longitud y va a tener dos ángulos iguales también. el equilátero tiene sus tres lados de igual longitud. Claro, tiene sus tres lados iguales y además sus ángulos del triángulo equilátero van a medir 60. O sea, cuando te digan de un triángulo equilátero al toque, ¿cuánto mide su ángulo? 60 grados. Por ejemplo, cuando te hablan de un triángulo isósceles, no sabes cuánto mide su ángulo. ¿Ya? No sabes cuánto mide su ángulo. Ya sabiendo esa clasificación, ya sabiendo esa clasificación, ya podemos pasar a los problemas, ¿no? Y los problemas, pues, nos va a decir resolver y seguro que nos va a pedir reconocer el tipo de ángulo o el tipo de triángulo que es. Ya, el tipo de triángulo que es. Vamos a ver. Empecemos. Problema número 1. Ya, vamos a ver por acá. A ver, veamos. A ver. Mira qué me dice. Calcula X, indica el tipo de triángulo que es ABC, según la medida de sus ángulos. A ver. Primero, ¿qué es lo que tienes que saber? ¿Cuánto suman los ángulos internos? 180. Claro, muy bien, no te puedes olvidar de eso. La suma de la medida de los ángulos internos es igual a ¿cuánto? Es igual a 180. Entonces, vamos a escribir por acá. Ya, vamos a escribir por acá. Vamos a ver. Resolución. Ya, vamos a poner por acá resolución. A ver, veamos. Veamos, ¿ya? Mira, la suma de sus ángulos, ¿no? Por ejemplo, x más 10, pongo acá. X más 10, ¿no? Más x, más el otro ángulo que vale x más 20. Todo esto tiene que ser igual a 180. Ahora, ¿qué vas a hacer primero acá? Suma las x. Suma este x, más este x y más este x. ¿Cuántas x habría? 3x, ¿sí o no? ¿Más cuánto? 10 más 20 me da 30 grados. ¿Ese es igual a cuánto? Ese es igual a 180. ¿Ese es igual a cuánto? Ese es igual a 180 grados. Ahí está. Ese es igual a 180 grados. ¿Listo? Muy bien. ¿Ya? Ahora, ¿este 30 pasa a restar, sí o no? ¿Qué te va a quedar? ¿Que 3x es igual a cuánto? Si el 30 pasa a restar. 150. Claro. 30. Igual a 150. O sea, el 30 pasa a restar, te queda 150. El 3 va a pasar a dividir. O sea, usted en 180 menos 30 lo ha hecho directo, de frente lo ha hecho. ¿No te escuché bien? ¿No te escuché bien? Profesor, yo digo que usted ha hecho 180 de frente menos 30. Claro, este dice más 30 pasa a restar. Por eso te queda 150. Ahora el 3 pasa a dividir, sería 150 entre 3. ¿Cuánto es 150 entre 3? 50.
X vale 50. Y si X vale 50 grados, ¿qué quiere decir? Voy a reemplazar. Este ángulo, ¿cuánto vale? 50 grados. Dice X más 20, pero como X vale 50, más 20 sería 70 grados. X vale 50, más 10, ¿cuánto sería? 60 grados. Ahora, estos ángulos son menores que 90, ¿no? Estos ángulos son menores que 90. Como Sí, son profesor. ángulos, entonces va a ser que este va a ser un triángulo que, un triángulo acutángulo. Va a ser un triángulo acutángulo. Porque recuerda que el triángulo donde tiene que sus ángulos miden menos de 90 se llama triángulo acutángulo. ¿Listo? Se llama triángulo acutángulo. ¿Ya? A ver un ratito. ¿Cómo se llama entonces? Se llama triángulo acutángulo. ¿Por qué se llama triángulo acutángulo? Porque sus ángulos internos son menores que 90 grados. Son menores que 90 grados. ¿Listo? Pasemos ahora al problema número 2. Pasemos ahora al problema número 2. ¿Qué nos dice el problema 2? Calcula X e indica qué tipo de triángulo es ABC. Igualito. La suma de los ángulos internos. Acá tengo 5X más, acá hay un X, más el otro ángulo que vale X más 40. Recuerda, la suma de sus ángulos internos tiene que ser igual a 180 grados. ¿Cuántas X voy a tener? 7. 7X. Profe, 7X. 7X más 40 es igual a ¿cuánto? Es igual a 180. El 40 pasa a restar y ¿cuánto te va a quedar? Ya, de una vez réstalo ya. El 140. Claro, 140. Recuerda que este número junto al X pasa a dividir. ¿Cuánto vale X entonces? 140 grados dividido entre 7. Puedo hacer una pregunta. Dime. ¿Por qué saca 7X? Porque acá 5X más X más X. 5X más 1 son 6X. Más otro X son 7X. Ya, profesor. ¿Sí? 140 entre 7 sale a 20. A 20. ¿Cuánto vale X entonces? X vale 20 grados. Ahora, como estoy viendo qué tipo de ángulo es, voy a reemplazar. Si X vale 20, acá mide 20 grados, ¿no? Si X vale 20, 20 más 40, ¿cuánto sería? 60 grados, ¿no? 5 por 20. 5 por 20, ¿cuánto es? 100 grados. 10. Ahora, tiene un ángulo, que es este de acá, que es mayor que 90. Te hago una Profesor dijo 50 por 20, ¿no? 5 por 20. Ah, ya, entonces sí es 100. Sí es 100, profesor. Yo pensé que había dicho 50 por 20. Ah, ya. 5 por 20 me da 100. Ahora, tiene un ángulo que mide más que 90, que es mayor que 90. ¿Cómo se llama el triángulo entonces? Si tiene un ángulo que mide más que 90. Cuando tiene un ángulo que mide más que 90, se va a llamar triángulo obtusángulo. Se va a llamar, a ver, un momentito. Ahora sí. Triángulo obtusángulo. Ahí está. Obtusángulo. Ese va a ser el nombre que va a recibir. Triángulo obtusángulo. ¿Sí? ¿Por qué se llama triángulo obtusángulo? Porque tiene un ángulo que mide más de 90 grados. ¿Ya? Tiene un ángulo que mide más de 90 grados. Ten en cuenta eso. ¿Listo? Sigamos entonces. A ver un ratito. Ya. A ver, veamos. Problema 3. Ya. Y problema 4. Ya. Mira, a ver. A ver, vamos a ver. Veamos qué nos dice. Calcula X y clasifica según la medida de sus ángulos. Ya, según la medida de sus ángulos. Ya, mira. La suma de los ángulos internos, ¿cuánto es? 180. Primero voy a 180. poner a 2X. Primero pongo la incógnita, 2X.
¿Cuál es su otro ángulo? 60. ¿Cuál es su otro ángulo? Recuerda que cuando sumas los ángulos internos son 3 ángulos. El otro también mide 60. Y eso tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 180. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Que 12x más ¿cuánto? 60 más 60 te da 120. ¿Es igual a cuánto? Es igual a 180. 120 pasa a restarse, ¿no? O sea, 12x Queda es 60, profesor. 60 igual a entre 2, 60 180. entre 2. 60 Menos entre 2. Claro, ¿no? Ese es 60. 2x es igual a 60. El 2 pasa a dividir y x es igual a ¿cuánto? 30. A 60 entre 2, ¿no? Claro, entonces, ¿qué voy a decir? Que x vale 30. 30. Ahí está. X vale 30. ¿Pero qué más me pide? Que lo clasifique, ¿no? Según la medida de sus ángulos. Ahora, si x vale 30, sucede que este ángulo va a ser 60, ¿no? Porque 2 por 30 me da 60. ¿Listo? Este Sí. ángulo va a ser 60. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Sí, profesor. ¿Cómo se llama ese triángulo entonces? Ojo, ten cuidado porque me dice según la medida de sus ángulos, ¿ah? Según la medida de sus ángulos, Son iguales, son ángulos iguales. ¿Equilátero? ya, claro. Según la longitud Son de sus, iguales. según la longitud de Son sus iguales. lados, escúchame, según la longitud de sus lados se llama equilátero. Pero como me dice según la medida de sus ángulos, allá, cuando son sus ángulos puede ser acutángulo, rectángulo o obtusángulo. No puede ser obtusángulo porque no tiene un ángulo mayor que 90. No puede ser rectángulo porque no tiene un ángulo que mida 90. ¿Cómo se llama este triángulo entonces? Se llama triángulo acutángulo. ¿Ya? Se llama triángulo acutángulo. Se llama triángulo acutángulo según qué? Según la medida de sus ángulos. Porque según la longitud de sus lados, porque al ser sus 3 ángulos iguales, ellos van a ser iguales. Entonces yo digo que según la medida de sus lados se llama equilátero. Pero se llama equilátero según la medida de sus lados, no de sus ángulos. ¿Ya? Según sus ángulos se llama acutángulo. ¿Ya? Según sus ángulos se llama acutángulo. Ten en cuenta eso. A ver, vamos a ver. 4. Clasifica el triángulo ABC según la medida de sus ángulos. Ahora mira, vamos a hacer esto. Voy a engrandar un poco porque vamos a trabajar. O lo voy a volver a graficar acá. Porque necesitamos trabajar en la imagen acá. Ya, necesitamos trabajar en la imagen. Ya. Acá dice que vale 50 grados. Acá dice que vale 30 grados. Este es el triángulo ABC. Ahora fíjate, ¿no? Acá dice que vale un cuadradito, ¿no? ¿Recuerdas cuánto vale ese cuadradito? 90. 90 grados. 30. Ese vale 90 grados. Ahora tienes que saber, Ángulo recto. claro, tienes que saber que todo esto mide 180. ¿Cuánto vale acá para que todo sume 180? ¿Cuánto tiene que medir este ángulo para que todo esto sume 180? 20 grados. 20. Sumaría, 20 ¿no? grados. Tú dices, 90 más 40, no, perdón, 90 más 50, ¿cuánto es? 140. 140. Tienes que llegar a 180. ¿Cuánto te falta? 40. 40. Entonces, este ángulo mide 40. Entonces, ahí está. Ese ángulo mide 40. Porque debe sumar 180, ¿no? 90 más 50, 140. Como debo llegar a 180, te falta 40. Ahora, en 40. este triángulo de acá, ¿cuánto vale este ángulo? A ver.
¿Cuánto vale ese ángulo? 180. No, pues, o sea, porque él no puede medir 180. Lo que tú vas a plantear en este triángulo, vas a decir, los ángulos internos del triángulo, ojo, me refiero a este triángulo de acá de color amarillo. A ver, perdón, un ratito. Ese es el problema. Ya. Me refiero a este triángulo de acá. Recuerda que los ángulos internos tienen que sumar 180. Tienes 30 y tienes 40. 30 más 40, ¿cuánto te da? 70. 70. Ya. 70. Más este ángulo tiene que llegar a 180. ¿Cuánto vale este ángulo entonces? 30 más 40 me da 70. Ya va a 70. ¿Cuánto tiene que medir para que 70 más este ángulo me dé 180? 100 grados. No, 100 más 70 me da 170. 110. 110. Él tiene que medir 110 grados. Ahí está. Él tiene que medir 110 grados. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la suma sea 180. Ahora, como me dice, ¿no? Clasifica según la medida de sus ángulos interiores. Me pide que clasifique según los ángulos interiores. Ah, ya. O sea, se refiere al interno, no al exterior. Se refiere a los internos. Exactamente. Ahora, pero Ah, como ya. tiene un ángulo 110, que tú sabes que este ángulo es mayor que 90, ya tú sabes que este ángulo es mayor que 90, entonces recuerda que cuando tiene un ángulo mayor que 90, se le va a llamar triángulo obtusángulo. Recuerda que se le va a llamar triángulo obtusángulo. Ahí está. Se le va a llamar triángulo obtusángulo. Nada más. ¿Listo? ¿Ya? Recuerda, ¿por qué se le llama triángulo obtusángulo? Porque uno de sus ángulos es mayor que 90 grados. Uno de sus ángulos es mayor que 90 grados. No te olvides de eso. ¿Ya? A ver, sigamos. Vamos a ver. Problema 5 y problema 6. Problema 6. A ver, vamos a ver. Te dice que el triángulo ABC es equilátero. ¿Qué cumplía cuando era equilátero? ¿Te acuerdas qué cumplía cuando era equilátero? O si no, lo vuelvo a graficar. A ver, ¿qué cumplía cuando era triángulo equilátero? Medían los mismos lados. ¿Ya qué más? Había una propiedad más que yo le di. Medían 60. Claro, eso es importante. Ya. Un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Pero muy aparte que tiene sus lados iguales, sus ángulos miden ¿cuánto? Sus ángulos miden 60. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, profe, él mide 60 grados, ¿no? Él mide 60 grados. ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero. Y él mide 60 grados. Pregunta, ¿me puedes decir cuánto vale este cuadradito? 90. 90 grados, ahí está. Ahora te vas a concentrar solo en este triángulo que voy a sombrear de color amarillo. ¿Ya? Los ángulos internos es 180. Pones X más 60 más 90 es igual a 180. 60 más 90 es 150. X más 150 es igual a 180. Ahora pregunta, ¿este 150 cómo pasa? ¿Pasa a restarse o no? Sería 180 menos 150. ¿Cuánto vale X entonces? 30. 30. 30 grados. Ahí está. X vale 30 grados. ¿Listo? ¿Se entendió? Recuerda, triángulo equilátero le pones rapidito los ángulos. 60, 60, 60.
Este vale 90, entonces, ¿qué pasa? La suma de ellos me tiene que dar 180. ¿Ya? A ver, problema 6. Tienes algo así. Y me dice que el triángulo ABC es equilátero también, ¿no? Él vale X, él vale 4X. Una pregunta rapidito. Si el triángulo ABC es equilátero, ¿cuánto vale acá su ángulo? 60. 60 grados. 60 grados. ¿Y cuánto vale aquí? 60. También vale 60 grados. Arriba también, ¿no? Pero yo no lo voy a colocar. Ahora quiero que te concentres en este triángulo de acá. En el triángulo de color rojo. En el triángulo de color rojo, este ángulo que estoy sombreando, a ver, vamos a ver. ¿Ya? Este ángulo que estoy sombreando, este 4X, ¿es igual a qué? ¿Recuerdas a qué era igual un ángulo exterior? ¿Recuerdas a qué era igual un ángulo exterior? Recuerda, o sea, olvídate, solo concéntrate en el triángulo sombreado de color rojo nomás. Recuerda que el ángulo exterior era igual a la suma de estos dos ángulos, de los otros dos. El exterior es igual a la suma de ellos. O sea, este ángulo exterior que vale 4X es igual a la suma de él más él. Es igual a 60 más X. Pero este más X viene a restar. Tú dirías 4X viene a restar menos X. Ese es igual a 60 grados. 4X menos X me da 3X. 3X vale 60 grados. Profe, 3X vale 60, X ¿cuánto vale? 60 dividido entre 3. Y 60 entre 3, ¿cuánto me da? 20. ¿Cuánto vale X entonces? X vale 20 grados. ¿Listo? X vale 20 grados. Nada más. Listo. Ya, sigamos. A ver. Problema 7 y problema 8. Problema 7 y problema 8. Ahora vamos a ver. Ya. Vamos a, por ejemplo, esto lo voy a copiar acá de vuelta, ¿ya? Voy a poner ese ángulo acá de vuelta. ¿No? Tienes el triángulo ABC. Aquí vale 80 grados. Y aquí vale 2X. Ese es el dato, ¿no? Es isósceles, dice. AB, este AB, esto de acá, es igual a BC, es igual a esto de acá. Es un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales. Pero además, ¿qué tenía? ¿Qué más tenía? Base. Base. Ya, pero ¿qué más? Si tenía dos lados iguales, ¿qué más tenía? ¿Qué iba a tener? AB. Si tenía dos lados iguales, ¿qué iba a tener? A ver, ¿te acuerdas? Si tenía dos lados iguales, iba a tener dos ángulos iguales. A. Escúchame. Si tiene dos lados iguales, recuerda que el isósceles tiene dos lados iguales, entonces tiene que tener dos ángulos iguales. ¿Cuáles son esos ángulos? Lo que se están al frente, por ejemplo. El que está al frente de él, que va a estar por acá, con el que está al frente acá. Esos tienen que ser iguales. Entonces, como aquí vale 2X, este ángulo de aquí vale 2X también. Ahí está. ¿Me dejó entender? Isósceles, dos lados iguales y va a tener dos ángulos iguales. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya, ahora mira. Sí, profesor. La suma de los ángulos internos, ¿cuánto tiene que ser? Tienen que ser iguales. Ah, no, isósceles. La suma de los ángulos internos, ¿a qué tiene que ser igual? ¿Cómo tiene que ser?
El mismo ángulo. La suma de los ángulos internos de todo triángulo. Cuando sumas los ángulos internos, ¿qué tienes que hacer? ¿A cuánto lo tienes que igualar? A 80. ¿A 80? ¿Quién dijo eso? 180. Claro, 180 pues. La suma de los ángulos internos tengo que igualar a 180. Entonces yo digo 12x, ¿no? Porque él vale 2x, más el otro que también vale 2x, más el otro que vale 80 grados. La suma de los ángulos internos de todo triángulo tengo que igualar a 180. Eso es igual a 180 grados. Entonces, sale 180 menos 80 es igual, a 100. Claro, acá sería 180, ¿no? Y el 80 viene a restar, ¿no? Ahí está. ¿Pero cuánto es 2x más 2x? Abajo 4x, 4x Claro, allá. sería 4x. Profesor, sería 100 entre 4. Claro, ¿no? 180 menos 80 te da 100 grados, ¿no? Este 4 está multiplicando, tiene que pasar a dividir, y tú dices que x es 100 entre 4, ¿no? Y dime cuánto vale 100 profesor, entre 4. 25, 25, 25. X vale 25, entonces. X vale 25. Listo. X vale 25. Nada más. A ver, voy a pasar esta gráfica acá, la voy a volver a graficar, ¿ya? Profesor, Dime. ¿usted se ha enterado que Pedro Castillo plantea el ingreso a las universidades? ¿Cómo? Que si usted se ha enterado que Pedro Castillo plantea el ingreso a las universidades, El ingreso directo. digo que si usted se ha enterado que Pedro Castillo planea el ingreso a las universidades. Sí. Bueno, pero de política no creo que hablemos, ¿no? ¿Ya? ¿Abrirán el colegio? ¿Cómo? ¿Abrirán el colegio de escuela de talento? A ver, mira. Sigamos, problema 8. Mira, ve. Estos dos lados son iguales. Concéntrate en el triángulo amarillo nada más, ¿ya? En este triángulo que estoy sombreando de color amarillo. Solo concéntrate acá. ¿Ya? Tiene dos lados iguales, ¿no? Sí, Si tiene dos lados iguales, debe tener ¿qué cosa? mismo ángulo. Dos ángulos iguales. A este se le pone 70, pues acá también se le tiene que poner 70 grados. ¿Ya? Porque si tiene dos lados iguales, debe tener dos ángulos iguales. Una pregunta. ¿Cuánto suman los ángulos internos? Suman 180. 180. Ahí está, muy bien. Suman 180. Entonces, solo en el triángulo amarillo, ¿cuánto suman ya los ángulos? 140. 140. Y recuerda que deben sumar 180. Entonces, ¿cuánto vale acá entonces? 40. 40. Profe, ¿por qué vale 40? Para que pueda sumar 180. Ahora, tú observas aquí en la grafiquita que acá hay un cuadradito, ¿no? Ahí está, acá hay un cuadradito que lo voy a pintar. ¿Ese cuadradito cuánto vale? 90 grados. Ya, ese cuadradito vale 90 grados, pero acá hay 40. ¿Cuánto vale este ángulo entonces? X. No. Este cuadradito dice que acá vale 90. Ellos dos deben sumar 90. Si él vale 40, ¿cuánto vale acá? 45, 45. No. Este angulito vale 90. Estos dos ángulos deben sumar 90. Acá ya hay 40 50, grados. entonces, profesor. Claro, 50. Profe, ¿por qué 50? Porque 50 más 40 me da 90. Recuerda que los ángulos, o sea, fíjate ahora en este triángulo de color rojo. Fíjate ahora en este triángulo de color rojo. Este triángulo de acá. Observa algo. Tiene dos lados iguales. Este es su lado igual.
Entonces, a él se le tiene que poner el ángulo igual también. Como acá es X, a este lado, ¿quién tiene que ser? Tiene que ser X. X. Y recuerda que la suma de los ángulos internos en el triángulo rojo tiene que ser igual a ¿cuánto? A 180. Claro, X más 50 grados tiene que ser igual a 180 grados. X más X me da 2X. Es igual a 180 menos 50, ya que Ya, pero ¿cuánto aquí es? ¿Pero cuánto es 180 menos 130 entre Ahí 2. 130 entre 2 Ahí sería. está. 2X es igual a 130. X sería 130 entre 2. ¿Y cuánto es 130 entre 2? 65. Ahí está. 65. El valor de X es igual a 65. El valor de X, pues, es igual a 65. ¿Listo? ¿Y qué pasa con el otro triángulo? No, pues, o sea, acá simplemente te ayudó para poder hallar el valor de X. La Allá idea nada es el más. mayor de, o sea, este triángulo, ¿en qué me sirvió? Que yo pude hallar que acá vale 40, y como acá vale 40, pude hallar que él vale 50, y pude aplicar la suma de los ángulos internos. ¿Ya? Eso me ayuda a poder resolver esa pregunta. ¿Ya? Me ayuda a resolver esa pregunta. A ver, vamos a ver. Siguiente pregunta. A ver, pregunta 9, chicos. Ahora con el último, porque ya tenemos que estar haciendo trigonometría, así que es el último. Ujú. Estamos retrasados, son 19. Y a las 9:45 empieza el cueste de trigonometría. Mira. Ya, los dos últimos problemas, ¿ya? Voy a volverlo a graficar para que esté más claro. Aquí es así. Aquí está así. No. A, B, C, D. L es X. Él vale 30 grados. Y él vale 40 grados. ¿Listo? Mírame. Escucha. Por ejemplo, ¿me puedes decir este ángulo a qué es igual? Para el triángulo de color amarillo, para el triángulo de color amarillo, ya, para el triángulo de color amarillo, ya, ese ángulo de color celeste es ángulo exterior. Para el ángulo de color amarillo, este ángulo de color celeste es ángulo exterior. Y el ángulo exterior es la suma de ellos dos. Y 30 más 40 me da 70. Él vale 70 grados. Ahora, acá hay un cuadradito. ¿Ese cuadradito cuánto vale? No, vale 60 grados, 60 grados. No, pero el cuadradito ¿cuánto vale? Ah, ya. Vale 90, vale 90. 90 Ya, grados. escúchame, todo esto vale 90, pero aquí vale 30 con este Ahí ángulo. 60 Claro, sería, acá profesor, tiene que ser 60. Profe, ¿por qué tiene que ser 60? Porque los dos Ya que tienen que sumar 90. 60 más 30 es igual a 90 Claro, grados. 60 más 30 me da 90 grados. Ahora, concéntrate en el triángulo rojo. ¿Ya? Si quieres planteas tu ecuación o si quieres lo trabajas así. Suma los ángulos 60 internos. más... Suma estos dos. ¿Cuánto es 60 más 70? $130. 130. Con X tiene que llegar a 180. Es igual a 50, 50. Claro, X vale 50 grados.
Ahí está. Se termina el problema. Claro, o si no, planteas, ¿no? Pones X más 60 más No, pero ahí 70 te demorarías ahí, igual a profesor. 180, ¿no? Pues simplemente, pues aquí ya estamos poniendo en práctica que tú tienes que saber sumar, ¿no? Y operar. 60 más 70 me da 130. Debo llegar a 180. ¿Cuánto me falta? 50. Te voy a decir, X vale 50 grados. Ahora, ¿qué más me dice? Clasifica el triángulo ABD. El triángulo rojo. Ahora, si sus ángulos son diferentes, sus lados son diferentes. Si sus ángulos son diferentes, sus lados son diferentes. Por lo tanto, va a ser un triángulo que va a ser un triángulo escaleno, porque recuerda que un triángulo escaleno tiene sus lados diferentes. ¿Ya? Tiene sus lados diferentes. Ahora, si tiene lados diferentes, sus ángulos también van a ser diferentes. Ten en cuenta eso. Problema número 10. Problema número 10. Me hablan de un triángulo equilátero. Me dicen que este lado vale 2x menos 3 y me dicen que este lado vale x más 5. Me piden hallar el valor de x si ABC es equilátero. ¿Qué cumplía en un triángulo equilátero? ¿Sus lados cómo eran? Sus lados eran iguales. Claro, eran iguales. Son iguales. Entonces, ellos dos tienen que ser iguales. Porque te dice que este es un triángulo equilátero. Si es un triángulo equilátero, sus lados tienen que ser iguales. ¿Qué vas a decir entonces? Vas a decir, a ver, perdón. Ya. Que ¿Qué vas a 2 decir? menos 3. Es igual a x más 5. Él viene a restar, te queda x. Menos 3 pasa a sumar, ¿cuánto sería? 8. ¿Listo? ¿No? O si tú quieres, pues, le hacemos pasito por pasito, no hay ningún problema. Pues, ¿no? Profe, acá tengo 2x, este x viene a restar, al lado derecho tengo a 5, y este menos 3 pasa sumando, más 3. 2x menos x te da x, y 5 más 3 te da ¿cuánto? Te da 8. Listo. Y colorín colorado. Esta ecuación se ha Esta acabado. clase se ha terminado. Listo. ¿No dirá ecuación? No, he terminado mi clase. Ah, sí, pero eso es verdad. Es que ya van a ser las 11.